le quitó la vida a su familia de una manera muy cruel y bizarra por una nueva mujer y un buen salario. Chris Coleman provenía de una familia religiosa cuyos padres eran pastores. Incluso Chris y sus hermanos hacían una presentación en su iglesia de hablar en lenguas y demás. Al crecer, Chris se convirtió en soldado de la Marina de los Estados Unidos y ahí conoció a Sherry, quien también pertenecía a las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos, y ella se convertiría en su esposa. Sherry quedó embarazada y contrajeron matrimonio. Sin embargo, los padres de Chris no estaban muy contentos con ella porque pertenecía a otra religión, pero Sherry, por el amor que le tenía a Chris, se convirtió a su fe y vivían en una hermosa casa en Columbia, Illinois, pues Chris había adquirido un buen trabajo como guardaespaldas de Joyce Meyer, una ministra que daba conferencias a nivel nacional e internacional, y Chris tenía un salario de más de $100,000 al año, y Sherry se convirtió en ama de casa para cuidar de sus 2 niños. Pero Chris estaba muy preocupado porque había comenzado a recibir mensajes muy amenazadores que le decían que Joyce Meyer tenía que parar de decir tonterías y que como no podían llegar hasta ella, lo habían contactado a él, que era muy cercano. Pero cada mensaje que le llegaba venía con más amenazas a su familia y le decían que los tenían bien controlados. Chris denunció estas amenazas a las autoridades. El 5 de mayo de 2009, Chris salió muy temprano para el gimnasio y alrededor de las 5:30 de la madrugada le llamó a uno de sus vecinos, quien era oficial de policía, para que le fuera a hacer un registro de bienestar a su casa porque él había estado llamándole a Sherry, pero ella no le contestaba al teléfono. Este agente fue a la casa de los Coleman, pero no estaba preparado para lo que estaba a punto de descubrir. Habían escritos con aerosol en las paredes que decían: culpables, se los advertí y están castigados, entre otras cosas más, e insultos. El oficial subió a las recámaras de Sherry y los niños. Al primero que encontró fue al niño de 11 años. Estaba sin vida, lo habían estrangulado y encima de su cuerpo había una sábana con más escritos. Los cuerpos de Sherry y del otro niño también fueron encontrados en sus respectivas camas. A los 3 los habían estrangulado con una cuerda. Cuando Chris llegó, el agente le dio las malas noticias. Chris se sentó a llorar y dijo que tenía ganas de vomitar. Seguido de esto, se colocó en posición fetal. Chris fue llevado a la estación de policía llorando desconsoladamente, pero lo que llamó la atención de los investigadores fue que él ni siquiera preguntó qué había pasado ni cómo habían muerto sus seres queridos. Además de todo, a pesar de que en la estación estaba haciendo calor, él pidió una sábana porque dijo que tenía frío, aunque no había dado muestras de estar en shock, y se tapó únicamente los brazos. Pronto los oficiales se dieron cuenta que tenía arañazos en sus brazos. Él dijo que se los había hecho porque se había subido al tejado a quitar una antena. Y a pesar de que Chris había insistido en que no había habido infidelidades, terminó confesando que sí estaba en comunicación con otra mujer. Su nombre era Tara Lynch y era la mejor amiga de la secundaria de Sherry. Dijo que la había conocido a través de su esposa en una ocasión en que fueron de vacaciones a Florida, que era donde vivía Tara. Agentes de policía de la ciudad de Tara la entrevistaron y también revisaron su teléfono celular. Ahí ellos encontraron muchos correos y mensajes que se habían intercambiado con Chris, así como también videos íntimos de los dos. En su calendario, Tara ya había marcado una fecha en la que iba a contraer matrimonio con Chris. O sea que no se trataba nada más de un simple romance. Y los investigadores descubrieron que Chris había estado comprando vuelos para que Tara lo fuera a ver a las ciudades a donde él viajaba acompañando a Joyce Meyer. Aunque todo esto sonaba muy sospechoso, las autoridades no tenían suficientes pruebas como para arrestar a Chris y tuvieron que dejarlo marchar. Y a pesar de que Chris había declarado que entre él y Sherry las cosas estaban bien y no habían habido peleas, las amigas de ella dijeron lo contrario. Una de sus amigas dijo que Sherry llorando le había dicho que Chris le decía cosas hirientes, como que ya no la amaba y que ya no quería estar con ella. Los investigadores dijeron que lo que Chris quería era que Sherry ella misma le pidiera el divorcio, porque Joyce Meyer, la pastora, no veía bien el divorcio si era culpa de Chris, con lo que incluso podía quitarle el trabajo. Y de hecho la pastora declaró que si ella se hubiera dado cuenta de que Chris estaba cometiendo adulterio, le habría quitado el trabajo en ese momento. Las autoridades también encontraron sospechoso el hecho de que una de las ventanas del sótano estaba abierta y otras más
además estaban sin llave, siendo que Chris decía que estaba muy preocupado por la seguridad de su familia. Y a través de la autopsia que se le realizó al cuerpo de las víctimas, los investigadores descubrieron que no habían sido asesinados cuando Chris estaba en el gimnasio, sino que mucho antes, pues los cuerpos estaban rígidos cuando fueron encontrados. Y 2 semanas después de los asesinatos, Chris quedó bajo arresto. Los detectives revisaron sus dispositivos electrónicos y descubrieron que el que había estado escribiendo los mensajes amenazadores había sido Chris. La fiscalía dijo que Chris había hecho todo esto para librarse de su esposa y sus hijos y poder conservar su salario de $100,000 al año, además de casarse con la mujer de la que ahora estaba enamorado. Y aunque los padres de Chris decían que él era inocente, que su hijo no era un monstruo capaz de cometer semejante crimen, Chris Coleman fue encontrado culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado y fue condenado a 3 cadenas perpetuas sin la posibilidad de libertad condicional. Si este tipo de contenido te parece interesante, sígueme para más.